Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo está Iglesia, pueblo de Dios? Bienvenidos a mi canal Vitaminas para el Alma. El día de hoy les voy a compartir un tema muy importante. Dios tiene un propósito para nosotros. Saben que cuando Dios nos creó, antes de que naciéramos, Dios ya sabía lo que iba a pasar con nosotros. Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Entonces, cuando nosotros pasamos por procesos, ya sea de dificultades en la vida, ese es parte del proceso del plan de Dios. Acuérdense la historia de José, la historia de David. Aquí les voy a compartir la historia de Esther, la reina Esther. Ustedes habrán leído la historia de Esther en su Biblia. Bueno, si no lo han leído, les recomiendo que lean todo el libro de Esther. Solamente tiene 10 capítulos y es muy interesante, muy importante, porque ahí nos va a mostrar el Señor lo que Dios hace en nosotros y el plan que tiene Dios para nosotros sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y esto es maravilloso, increíble. Bueno, les voy a contar cómo el propósito de Dios se cumple en nosotros. Cuando nosotros obedecemos y honramos al Señor. Cuando nosotros somos personas fieles al Señor, el Señor va a cumplir su propósito en nosotros lo más pronto. Entonces, en el caso de la reina Esther, ¿cómo fue? ¿Quién era Esther? Esther fue una muchacha joven, muy bella, temerosa de Dios. Era prima de Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre judío de la descendencia de la tribu de Benjamín. Mardoqueo adoptó a Esther desde pequeña cuando ella quedó huérfana de padre y de madre. Y la crió como una hija con los mandatos de Dios, ¿no? Entonces, en el tiempo del reinado del rey Asuero, en la época que estaba gobernando el rey Asuero, sucedió de que él estaba casado con la reina Basti. Y la reina Basti era una joven, era una mujer muy hermosa. Entonces el rey quería lucir a la reina. Entonces él había organizado una fiesta para todos los funcionarios, gobernadores, todos del país, ¿no? Entonces él mandó a llamar por medio de sus mensajeros a la reina Basti en el 7º día de la fiesta que él había organizado, porque él se sentía muy alegre y quería presentar a su esposa luciendo la corona real. Entonces, cuando los mensajeros fueron a llevarle el mensaje a la reina Basti, ella se negó, no quiso ir. Entonces los mensajeros, cuando le avisaron al rey Asuero, él se enojó mucho y lleno de ira, buscó a 7 hombres de su confianza, que eran los entendidos de la ley, ¿no? Encargados de todo lo que es de las leyes, de los decretos. Ya. Estos hombres, estos 7 hombres tenían altos cargos en el gobierno de la nación. Entonces les consultó, ¿qué debe hacerse en este caso con la reina Basti, que se ha negado a cumplir con mi mandato? Entonces uno de los 7 hombres les dijo al rey Asuero, le dijo, bueno, en este caso la reina Basti, su majestad, no solamente ofendió al rey, sino a todas las autoridades y gobernadores del pueblo, ¿no? Del país. Entonces, lo que se debe hacer es un decreto, una lección. Pues. ¿Por qué? Porque si ella se quedaba todo así nomás, iba a pasar por alto esa ofensa. Entonces, dijeron sacarla de su cargo de reina y enseñar a las demás mujeres para que no imiten la conducta de la reina Basti, porque corría el riesgo de que las mujeres faltaran el respeto a sus esposos, por el ejemplo de la reina Basti. Entonces, lo que pasó fue que ordenaron un decreto, una ley al pueblo de la ciudadela de Susa, entonces, a llamar a todas las mujeres, muchachas vírgenes, ¿no? Y jóvenes, y bellas, para que entre todas ellas se elija a la futura reina del rey Asuero.
o sea, para que sea su esposa y ocupar el lugar de Vasti, que sea una mujer digna. Entonces hicieron el decreto, mandaron a publicar a todos, ¿no? A todo el país y todo. Resulta que llevaron a todas las mujeres al Palacio Real y entre ellas estaba Esther. Entonces, cuando estuvo Esther allí, en el palacio, Dios hizo que cayera en gracia con el asesor que se encargaba de cuidar a las muchachas que se iban a escoger, de todas ellas se iba a escoger a la reina. Entonces, Mardoqueo siempre se iba y se paraba en la puerta del palacio real para saber si Esther era bien tratada y si la estaban cuidando bien dentro del palacio. Entonces él siempre se sentaba a la puerta del palacio, Mardoqueo, su primo. Él la quería como una hija. Entonces ahí justo cuando él estaba sentado, escuchó la conversación de unos dos soldados que estaban, bueno, escondidos, y ellos no se dieron cuenta que estaba ahí Mardoqueo, y estaban planeando asesinar al rey Asuero. Entonces cuando escuchó eso, Mardoqueo mandó a llamar a su prima, a Esther, para contarle lo que había escuchado y lo que iba a suceder si no se ponía en alerta, ¿no? Entonces se enteró, Esther fue y llegaron pues a descubrir a los dos soldados que tramaban la muerte del rey Asuero. Bueno, se los castigó y lo condenaron a muerte a los dos soldados. Entonces este hecho, esta buena acción de Mardoqueo quedó allí nada más. Pero ¿qué pasó? Mire, por eso las buenas acciones que uno hace al final van a traer buena recompensa. Ya, bueno, la cosa es que llegó a pasar el tiempo en el reinado de la reina Esther. Entonces hubo por ahí un hombre, Amán, llamado Amán, que el rey Asuero lo había escogido para que sea como la persona encargada de gobernar o de hacer, ¿no? todo lo que tenga que relacionarse al gobierno para que sea después de él. Entonces, cuando Amán fue escogido, él se llenó de orgullo, de arrogancia, vanidad. Entonces él empezó a lucirse como funcionario del rey, ¿no? O sea, la persona que viene después del rey, con un alto cargo. Entonces, cada vez que él pasaba, Amán, había una orden también que habían puesto de que todos se arrodillen, se inclinen ante Amán cada vez que pasara. Entonces todos lo hacían, menos Mardoqueo. Entonces él se dio cuenta que Mardoqueo nunca se arrodillaba ante Amán. Y eso le dio mucha rabia a Amán, que Mardoqueo no se inclinara ante él. Porque Mardoqueo decía, al único del quien yo me tengo que arrodillar es ante mi Dios, no ante los hombres. Entonces, como le llegó a tener cólera Amán a Mardoqueo, entonces Amán tramó la muerte de Mardoqueo. Quería vengarse, pero más en ese proceso, en ese tiempo, Amán habló con el rey y le dijo, no es justo que su majestad, que todo el pueblo se arrodille ante su majestad, pero los judíos no lo hacen. Él mencionó los judíos, ¿no? Entonces, cuando dijo eso, entonces, ¿qué quieres que haga? Pues que se designe un decreto para castigarlos, ¿no? Entonces el rey le dijo, hazlo tú, encárgate de eso y te doy mi anillo. Le dio su anillo al Amán. Entonces Amán se aprovechó de la confianza del rey Asuero para decretar una ley donde se asesine a todos los judíos el día 13. Un día se acaben con todos los judíos. Entonces, eso lo hizo oficial con el sello
del rey Asuero, como él tenía el anillo que le había dado el rey Asuero a Amán, le había dado su anillo, entonces para que tenga autoridad, entonces él firmó todo como si fuese el decreto del rey, pero era de Amán. Entonces comenzaron a publicar ese aviso que tal día que los judíos iban a ser exterminados. Entonces, Mardoqueo, cuando se enteró, se rasgó las ropas, comenzó a clamar a Dios y todos se indignaron y se entristecieron por lo que les venía. Entonces Mardoqueo quiso hablar con Esther. Entonces había ahí un decreto también para la reina y para todos, ¿no? Dentro del palacio, que nadie se podía acercar al rey a menos que él lo llame. Entonces, como para acercarse al trono del rey, había un patio. Aquel que cruzaba ese patio sin el permiso del rey, sin que sea llamado, era asesinado. Era como una ley. Entonces, cuando Mardoqueo le contó a Esther lo que estaba pasando, ella se indignó y no sabía qué hacer y le dijo, anda, haz algo porque vamos a ser exterminados por causa de Amán. Pero ella dijo, pero hay una orden que no puedo pasar por el patio donde está el trono del rey, porque todo el que rompe esa ley es asesinado. Entonces, ahí fue que ahí el propósito de Dios se pone al descubierto. Y si ustedes leen en su Biblia, en Esther, capítulo 4, versículo 14, miren lo que le dice Amán a Esther. Le dice acá, 4, capítulo 14. Ya. Le dice, no creas que tú, por estar en el palacio real, vas a ser la única judía que se salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. ¿Por qué? Porque Mardoqueo le había indicado a Esther que no diga que era judía, que se quede reservada, callada, que no diga que venía de los judíos. Entonces el rey no sabía, ni siquiera Amán sabía que Esther, la reina Esther, era judía. Entonces cuando Mardoqueo le dice a Esther, que no creas que tú por estar en el palacio real vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, porque Mardoqueo tenía la confianza que el Señor los iba a liberar de ese asesinato que había contra los judíos, ¿no? Entonces, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Ahí donde Mardoqueo le hace ver a Esther. Le dice, a lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Entonces Esther se dio cuenta y entonces ella envió esta respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten. O sea, ya Esther se dio cuenta que tenía que sacrificarse, arriesgarse para salvar a su pueblo. Pero ella puso, ¿no? Esta ayuda, que ayunen por 3 días y 3 noches el pueblo judío. Junto con ella iba a ayunar con sus criadas. Y entonces Mardoqueo se fue y cumplió todas las indicaciones de Esther. ¿Y qué fue lo que pasó? Que pasados esos 3 días de ayuno, la reina Esther se arregló bien, se puso las vestiduras reales, todo, se puso muy bella, todo, para presentarse ante el rey. Entonces cruzó el patio donde no debían cruzar, ¿no? Y desde lejos el rey vio que se acercaba Esther, la reina Esther. Entonces dijo, es Esther la que viene. Entonces él, como ya se había enamorado de la reina Esther, porque cuando fue elegida la reina Esther entre todas las muchachas, dice la Biblia que el rey Asuero se enamoró de ella bien rápido, se enamoró
y le escogió a ella y le puso la corona real. Entonces, como él estaba enamorado de la reina Esther, pero él tenía sus tiempos, por ejemplo, 30 días no la tocaba, no la veía a la reina Esther, y como él no la mandaba a llamar y tenía que ayudar a su pueblo, Esther, ella tuvo que irse hasta el trono del rey para contarle lo que iba a suceder. Entonces, ella se acerca y el rey, había una parte de la ley que si el rey sacaba su cetro de oro y lo colocaba a la persona que venía, ya se liberaba del castigo, de la muerte, ¿no? De la ley. Entonces el rey sacó su cetro y lo puso en la cabeza así de la reina Esther. Entonces la reina Esther le contó todo lo que estaba pasando, pero no le contó lo que iba a suceder, sino que ella tuvo un plan. Ese plan era invitar al rey Asuero y Amán a un banquete que ella había organizado. Y el rey le dijo: ¿por qué has venido? ¿Qué es lo que necesitas? ¿No? Si has venido hasta aquí, yo te daría hasta la mitad de mi reino, le decía el rey Asuero a la reina Esther. Pero ella le dijo: solo vengo a pedirle que asistan a mi banquete, usted, mi rey, y Amán, su funcionario. Entonces fueron, y entonces 2 días hizo el banquete. Y en los 2 días el rey Asuero le volvió a insistir: dime, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Si quieres la mitad de mi reino, te lo doy. Pero ella le dijo, al segundo día del banquete, lo que estaba pasando. Lo que Amán había tramado hacer con el pueblo judío, que el rey Asuero no estaba enterado. Y cuando escuchó todo eso, y ahí confesó Esther que era judía, se indignó tanto que se fue enojado al jardín, ahí del palacio, se fue. Y entonces, como se vio perdido Amán, que ya había sido descubierto, y justo él había tramado, Amán preparó una horca, mandó a hacer una horca para ahorcar allí a Mardoqueo, al hombre que nunca se arrodillaba ante él. Entonces, cuando se quedó sola la reina, ahí fue que Amán le rogaba a la reina: por favor, perdóneme la vida, le suplicaba, ¿no? Entonces en eso entra el rey Asuero y encuentra, dice que encima que has hecho todo esto, lo malo, quieres aprovecharte de mi reina. Entonces, de castigo, justo uno de los soldados que estaban ahí dijo: Amán ha preparado una horca. Entonces Amán preparó una horca. ¿Para qué? Para ir a ahorcar a Mardoqueo, ¿no? Entonces allí en esa misma horca, mándenlo a ahorcar a Amán. Pero hay algo muy, muy, muy curioso que me estaba salteando, era de que antes de que sucediera todo eso, algo también importante es que Amán, como era tan vanidoso y siempre pensaba que el rey le daba a él honores, entonces un día Dios hizo que no pudiera dormir el rey Asuero. Entonces, cuando no podía dormir, se despertó y dijo: quiero que me lean el libro donde están todos los decretos, todos los acontecimientos importantes que han pasado en palacio. Entonces le enviaron, y ahí justo sale que un hombre, Mardoqueo, le salvó la vida al rey. Entonces el rey dijo: ¿y este Mardoqueo quién es? ¿Se le ha recompensado por lo que hizo, por esa hazaña? Entonces, no, señor, entonces mándelo. Entonces estaba pensando, y justo aparece Amán, y el rey le pregunta a Amán: Amán, ¿qué harías tú si un hombre que el rey quiere honrar por algo bueno que hizo? Entonces, ¿qué le harías tú? Entonces Amán, lo primero que se preguntó a sí mismo, se refiere a mí, pensó así mentalmente. Entonces él dijo: yo lo pondría las vestiduras de su majestad con su corona y lo pasearía por todo el palacio, por todo el lugar de ahí de la ciudadela, en su caballo de su majestad. Entonces, está bien, así como lo has dicho, hazlo, dice. Vas a hacer eso a Mardoqueo.
el hombre que para sentado en palacio, en las puertas del palacio, y se sorprendió Amán. O sea, él pensaba que eso iba a ser para él, y era para Mardoqueo. Entonces, él mismo tenía que hacer. Entonces, como dijo que una persona importante, porque después del rey Asuero era Amán, entonces Amán le correspondía pasear a Mardoqueo en su caballo por todo el palacio, por toda la ciudad. Entonces, esto Dios hace que las personas que lo honran a Dios, Dios también los honra. ¿Ve? O sea, ¿cómo es el Señor que hace? ¿No? Eso fue antes de que lo ahorcaran a Amán. Después, cuando el rey Asuero mandó a ahorcar a Amán, también mandaron ahí prepararon más horcas para todos los 10 hijos de Amán, todos murieron. Bueno, la cosa es que mandaron hacer un decreto. El rey le quitó el anillo a Amán y se lo dio a Mardoqueo, para que él sea la persona encargada ya de administrar el palacio, ¿no? Entonces, lo primero que dijeron, como ya estaba un decreto con el sello y firma del rey Asuero, ya no se podía anular, tenía que cumplirse. Entonces ellos tenían que ver la forma cómo salvarse los judíos. Entonces, pensaron en hacer un decreto donde ese día todos los judíos tenían que defenderse con armas, con todo, para que así puedan librarse de la muerte, ¿no? Del ataque de los otros gobernadores, de otras naciones sí, que iban a venir a atacar al pueblo judío, porque ese decreto había puesto a Amán. Entonces, Dios ayudó otra vez a los judíos y los liberó y ellos vencieron. ¿Ve? O sea, Dios no los dejó solos. Ganaron los judíos. Y a partir de esa fecha han sido elegidos como una fecha especial que le llaman la fiesta de Purim, ¿no? En recuerdo de ese día, de ese acontecimiento. Entonces, ¿cómo es? No, todo tiene un propósito en la vida, de acuerdo ese propósito va en los planes de Dios, que es el propósito de Dios. Cómo es que el Señor hace pasar a sus hijos por un proceso, ¿no? Quizás uno no se da cuenta cuál es el propósito de Dios que tiene para tu vida, pero te vas a dar cuenta en el proyecto, en el proceso, en el camino. Por eso, si tú honras a Dios, eres fiel a Dios, obedeces sus mandamientos, ¿no? Entonces el Señor te va a honrar, el Señor te va a salvar, te va a ayudar y va a hacer que tu vida sea una gran bendición, porque así pasó con el pueblo judío, fueron salvados, ayudados por el Señor. Y la importancia que tenía el ayuno, ¿no? De 3 días y 3 noches. Por eso les digo que a veces uno puede preguntarse por qué esto me sucede, por qué pasan estos problemas, o por qué estoy pasando por esto, ¿no? Si yo soy fiel al Señor, fiel a Dios, es porque Dios tiene un propósito para ti. Un propósito muy grande, muy bello, que el Señor te lo va a mostrar en su tiempo. Así como la reina Esther fue amada por el rey Asuero, fue convertida en reina. Ella no se imaginaba que iba a ser reina y no se imaginaba para qué fue reina. Y Mardoqueo siempre fue fiel a Dios, honró a Dios, nunca, así sea una autoridad, Amán, él nunca se arrodilló como lo hacían los demás, porque él sabía que al único que tenía que honrar y arrodillarse era solo ante Dios, no ante los hombres. Entonces Dios lo honró después a Mardoqueo. ¿Sí? O sea, la recompensa llega cuando tú le eres fiel a Dios. Y el propósito de Dios que tiene para tu vida te lo va a mostrar en el tiempo de Dios. Así es que no desesperes. Si tú caminas con el Señor te va a ir mostrando cuál es su propósito de vida que tiene para ti. Bueno, mis queridos amigos, espero que esta historia les haya gustado y les haya interesado. A mí me gustó el libro de Esther y espero que ustedes también lo lean. Bueno, hasta otro próximo video, Dios mediante. Chao, Dios los bendiga.